mundial Sí, y está bastante interesante porque al final como que al final no hay ninguno de los dos lados, no hay que banderarse con nada, según él, po. Po- cuando tú dices los dos lados, ¿a qué lado te refieres? A los lados a las dos élites, po, una que es una que es Trump y la otra que es sobre el otro lado, ¿cachai? Porque en el fondo lo que explica es que se están peleando dos élites en el fondo, pero que el resultado va a ser muy similar. Sí, lo que se sabe actualmente es que, como tú dices, hay una élite que es como que se apoderó, o un grupo como que se apoderó del planeta como culturalmente, económicamente en gran proporción, y una línea de ellos. Pero Claro, como que en la élite también hay distintos, perdón, hay otros grupos. Y habían unos que no claro, estaban muy conformes con eso y también buscaron poder, o sea, como emanciparse también para no quedarse atrás. Y ahí claro. se ve las distintas eh, fuerzas que están ahí en disputa. Claro. Y son considerados algunos como salvadores y todo, pero a la larga es como más de lo mismo y el llamado que hacen los seres como que están mm, al margen de eso, como Carrillo, o sea que en el fondo tienen una propuesta ya de cultivar como el interior, de hacer un despertar interno, un desarrollo interno y crear algo nuevo y como realmente como fuera del sistema, Claro. como que el análisis que se hace es que hay muchos que todavía quieren como reformar, rescatar la civilización actual. Es Mm, como él también hace como una analogía de una casa que se está cayendo, que ya en su cimiento está arruinada por todos lados y que hay muchas personas que quieren hacer como reforma a esa casa, quieren arreglarla con parche y claro, que tienen muy buenas intenciones, pero que en el fondo se sabe de que eso ya no tiene arreglo y hay que dejar que se derrumba. Pero en el sentido de que como ya está podrido los cimientos, que son los paradigmas y son como el sistema creado eh, en el tuétano, o sea, así como en lo más profundo, la nueva humanidad en el fondo nace de alternativas nuevas, creando algo nuevo y con ciertos líderes al margen de eso. Esa es el análisis de la disidencia consciente. No sé qué opina usted al respecto. sí, me parece perfecto, pero es que yo le tenía como mucha fe, por ejemplo, ahora estaban diciendo que yo me engrupí en realidad, pero por ejemplo Robert Kennedy que me parecía como bastante, como el más ahí, como está a cargo de la salud ahora, Ujú. pero nada, estaba leyendo de que ya estaba diciendo de que hay que vacunarse contra el sarampión, decía. Sí, pues Cuando puso como argumento ser un tipo antivacuna. claro. También hay una confrontación entre conservadores y liberales, entre y gente de la religión
muy conservadora que fue perdiendo mucho terreno social, ¿ya? Porque el, todo lo que es lo laico y el progresismo y todas estas tendencias así como mucho más liberales y que no obedecían a ese conservadurismo religioso, sobre todo católico en Occidente, y fue expandiéndose por todas las áreas y Sí, también cayendo en una decadencia y en una relatividad así como absoluta. Y estos grupos conservadores ya empezaron como a preocuparse, a protestar, ya a hablar contra el nuevo orden mundial, contra la agenda de la ONU, contra los grupos de minorías sexuales, contra todo, contra el feminismo, todo eso. Pero en el sí, fondo, ellos tampoco, mucha gente cae porque las personas que están en una disidencia contra esta agenda globalista, eh, escu- o sea, ven con buenos ojos todas esas críticas y esos análisis que se hace de estos seres bastante conservadores, pero no se dan cuenta que es como una queja que viene del pasado porque todos estos pro familia, pro vida, si uno después investiga mucho en qué están anclados, o a qué instituciones pertenecen, cuáles son sus redes también familiares, uno ve que de repente están en la derecha más conservadora o están en el Opus Dei o vienen del ortodoxo de, o grupos de comunidad judía, cosas así. Y ahí uno se da cuenta, bueno, esto solamente a lo mejor lo están haciendo porque quieren recuperar ese pasado, ya esa preponderancia, ese poder que tenían en las sociedades, ya y ahora no tienen ninguna injerencia, también por errores de ellos mismos, porque muchos de sus representantes, sobre todo en la religión, también se corrompieron y cayeron y la gente fue perdiendo adherencia a todo ese modelo y además que un modelo también antiguo y no evolutivo, porque las eras, los tiempos van pasando y se va modificando evolutivamente la conciencia también. Entonces, esta familia patriarcal, porque tiene que ver mucho con el patriarcado, las religiones patriarcales, la sociedad distribuida en ese sistema jerárquico, todo eso empezó a decaer por muerte natural también. Y porque lo que viene con la nueva era es diferente, es diferente, es una conciencia distinta y es un conocimiento más amplio y es más integrador. Entonces, todos los movimientos evolutivos tienen, como hemos dicho, un principio, un pic y una decadencia. Y esto también ocurre con el patriarcado, con las religiones monoteístas, eh, donde el modelo masculino de Dios, todo eso se impone, y también en la familia, donde a la mujer se le saca de todo ámbito público, público en el sentido de las religiones, de mandar, de dirigir pueblos, de estar en la escuela filosófica, fue sacada, no, no es que se retiró, y fue sacada y fue recluida en el hogar, especialmente para la descendencia, tener hijos y cuidar a los hijos. Y todo eso son decisiones que en un momento dado se imponen. Es como que la historia es pendular, entonces se va para un polo, predomina lo masculino, después
se va al otro polo, predomina lo femenino. Y realmente las personas que adquieren y despiertan una conciencia más elevada son los que buscan la integración y el equilibrio de esa fuerza pendular que es muy llana a energía, movimientos de la naturaleza, porque cuando uno se va mucho a un polo energéticamente, por una ley universal, para lograr el equilibrio, se tiende después, llegado como al máximo expresión de esa polaridad, después se va al otro polo. Entonces, de ahí que el camino medio y el equilibrio real y verdadero y la integración es para mentes que ya empiezan a dominar esa energía que podemos decir mecánica de la naturaleza, esa causa y efecto. Mm. Entonces, estos grupos que representaban toda esa era, que también la podríamos definir como Piscis, donde los sexos, así como los dos peces están separados en Piscis, los dos sexos estaban bastante separados en el sentido de cumplir roles totalmente distintos. Y no hay que verlo esto en profundidad y también con matices, porque no estamos diciendo que es negativo, sino que siempre, como les digo, una expresión evolutiva de la humanidad llega un momento que decae. Y en la decadencia después, de ahí viene otro movimiento, que yo lo he podido definir ahora como acuario, ¿ya? Entonces, estos grupos que no les gusta eh, toda esa manipulación también y esa distorsión que viene con la nueva era, porque aquí todo está manipulado, po, todo está distorsionado. Lo que Claro. hemos visto es que en este momento, en los paradigmas imperantes, se imponen antivalores. Y así como el Rudolf Steiner, este gran sabio vidente, sabio porque habló y escribió de todo, él dijo que en estos tiempos Arimán iba a encarnar. Y muchos dicen que está encarnado Arimán por ahí por Estados Unidos. Entonces, ¿quién es Arimán? Arimán es el demonio en la tradición de estos pueblos sumerios. Miren, no sé si es sumerio, pero es en el pueblo donde está Zaratustra, ¿ya? Entonces, el... y bueno, también después se definió que Arimán es el mismo Satanás. Entonces, ahí hay una correlación, hay una sincronía en cuanto a la información, porque la tradición cristiana dice que en los últimos tiempos Satanás iba a reinar, se iba a sentar como en el trono del mundo y iba a manejar el mundo. Y en la otra la tradición del Aura Mazda de Zoroastro también ahí se habla de Arimán, que es como el opositor, en este caso el demonio, y dice lo mismo, que en esos tiempos, bueno, Arimán se iba a posesionar y iba a encarnar, incluso con cuerpo físico, porque Rudolf Steiner habla de que el primer gran ser, digamos, incluso avatar del planeta, fue Lucifer. Luego él habla del Cristo y después viene Arimán y de ahí viene la vuelta de Cristo. Ese es como el proceso que, como le digo yo, tiene mucha concordancia con muchas otras escrituras.
Porque cuando se estudian estos conocimientos a fondo, ahí se empiezan a ver las concordancias, las similitudes, y ahí uno entiende, bueno, lo que es irrefutable, porque después empiezan los estudios de, bueno, ¿y cómo se ve en la práctica? Todo eso que se escribió realmente, que tiene un lenguaje muchas veces simbólico, se puede ver, se puede evidenciar en la realidad, y claro que sí, se empieza a evidenciar. ¿Por qué? Porque Arimán es un demonio que representa la polarización y la corrupción en el materialismo. Es un arquetipo del materialismo, donde uno como ser percibe la realidad solamente a un nivel materialista, y uno concibe la vida y la existencia solamente en esa dimensión. Y cuando uno tiene una visión tan pequeña y una concepción de la realidad tan densa, inferior, porque si uno se queda solamente en la esfera materialista, que es una percepción de la realidad, como digo, bastante limitada, donde ahí uno empieza a adquirir la creencia en la muerte, porque en la materia uno ve la muerte, ve que todo envejece, todo se deteriora, muere, y bueno, y eso se impone, ¿ya? Y los seres que están totalmente obnubilados en el materialismo, no hay muchos que no son delincuentes, no son seres maléficos, ¿ya? Pero son seres que uno podría definir como básicos en ese sentido, porque no les vamos a pedir grandes reflexiones existenciales, filosóficas, ni tampoco un desarrollo para conectarse y conocerse a un nivel espiritual, ni nada por el estilo. Solo se dedican a trabajar y a darse algunos gustos con eso y placeres, al fin y al cabo. Ya porque si uno define su vida como metas materiales, ¿para qué eso? Para al final recibir algún tipo de placer. Y ese placer después se va volviendo un deseo insaciable y se va tratando de satisfacer con más métodos materialistas. Porque incluso las sensaciones corporales es materialismo puro, porque es biología a nivel fisiológico o químico. Ahí nosotros podemos pensar todo lo que nos proporciona sensaciones, emociones, ya porque, como hemos visto, realmente la dimensión espiritual va mucho más de una sensación, una emoción. Más allá, es un placer de otra naturaleza, es una satisfacción que está en otra escala. Y eso ya, pues, entonces lo podemos después derivar en que la ciencia se vuelve materialista, la política es materialista, la religión después se corrompe con el materialismo, y así, y así, y así. La economía tiene un fin netamente material, pero volviendo a lo que estábamos hablando, que me desvié bastante, eh, esta queja, esta arremetida conservadora, que se habla que, claro, las agendas actuales quieren destruir la familia, relativizan todo, fomentan y trabajan para que no nazcan más niños, ya, pero están defendiendo el pasado, porque si nosotros estudiamos bien también esa decadencia de la era patriarcal, donde en la familia el hombre era la cabeza y era como el dirigente en la familia, la mujer tenía que obedecer, ¿ya?
se corrompió también. De ahí vienen todos los análisis freudianos del psicoanálisis cuando empezaron a estudiar el estado mental y emocional de las personas, por ejemplo, en el siglo XIX, en la época victoriana, y ahí se detectaron las patologías sociales y que tenían que ver con ese modelo absolutamente patriarcal. De ahí nació la tan polémica histeria en las mujeres, eh, se determinó la neurosis, que la mayoría de los seres padecen y padecemos, la neurosis del hombre actual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la familia había muchas patologías. Los padres tenían sus propias patologías y se las transmitían a los hijos. Y todo eso de que el hombre era bastante déspota, muchas veces muy rígido, muy dictador en la familia, la mujer subyugada, dependiente y sometida, los hijos también tenían que hacer lo que el padre decía, y todo también los secretos familiares, toda la parte enferma que se ocultaba y solo se mostraba la apariencia. Bueno, todo eso fue estudiado y todo eso salió a la luz. Ya cuando se creó la psicología, aparecieron todos estos trastornos, todas estas patologías psicológicas. Ya, pues entonces después viene otro tiempo, más liberal, los hijos se rebelan ante los padres, todo eso, y eso también ya llega a un pic y empieza también ya un libertinaje y una decadencia al respecto. Y que empezó ya después a tomar ribetes legales, se metió en la educación y ya hay una perversión en ese sentido. Y la gente que no lo ve es porque está bastante ciega. Eso de que se fomente la hormonización en niños y que también, más allá de reconocer que hay niños o jóvenes que tienen una condición, por ejemplo, transexual, y que se debe conducir con un apoyo psicológico, se empezó de alguna manera a co-crear, a fomentar y a conducir a seres que no tenían por qué llegar a ese fin y como a crear ese tipo a través de un desorden psicológico y convertir a muchos niños en una época donde no tienen nada definido, conducirlos y crear estas condiciones en las personas. Y eso se empezó a detectar y a denunciar y a criticar. Ese es un ejemplo. Ahora, lo que podríamos entender también a un nivel ya más amplio es que esto de que en el trasfondo, como decía Carrillo, Carrillo hablaba de que en el mundo había como un 1% que recaudaba. ¿Cuánto era, Eduardo? ¿Tú escuchaste eso? El 1% recaudaba como el 70 o 80% de todo el ingreso mundial. ¿O era, claro? Y dentro de Sí, ese 1% después se llegaba a un solo ser y había un solo ser que era como el dueño del mundo. sí. Bueno, eso también es parte de un ejercicio normal de lógica, de geometría, de toda esta ciencia humanista, que uno puede llegar
a conclusiones, como digo, que tienen que ver con esa lógica. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos hacia arriba de la pirámide, llegamos a la punta. Y en el fondo, si nosotros empezamos a analizar el poder, claro, uno puede decir, ah, mira, aquí abajo están, no sé, los jefes. Más arriba, no sé, pues está el Estado, están los gobiernos, están los políticos. Así cuando uno va hacia la pirámide. Y todo estamos en coincidencia de que uno va analizando que está la corrupción máxima ahí, po, porque a nivel ya un poco global, los seres han despertado y se dan cuenta que esas autoridades que antes eran muy respetadas y valoradas, ahora hay un descrédito en todo sentido. En cuanto a la política, también la economía, la religión, ¿para qué decir? Solo falta la ciencia, como he dicho yo. Cuando la gente ya empiece a darse cuenta que la ciencia también en este momento es una farsa, ahí ya se va a completar la época de la oscuridad. Porque cuando la gente ya pierde referentes, cae en una anomia. Es bueno estudiar ese concepto, anomia. Anomia, que se dice que la sociedad actual tiene alto grado de anomia, es cuando no hay ya una dirección social. La gente no tiene un sentido de vida con una dirección firme y con seres que van dirigiendo ese sentido. O sea, se pierde la autoridad, se pierden los líderes, ya nadie respeta nada, la gente se da cuenta que todos son están tan involucionados o tan corrompidos como cualquiera, y ahí se produce un caos en ese sentido, no hay un orden, porque por último, antes, aunque también estaba esa manipulación muy secreta, muy detrás de todo, muy en las sombras, por último, se le entregaba como una especie de utopía o de dirección o de orden a las personas. Pero bueno, en estos tiempos de crisis y de despertar, que no es malo, porque no hay que ver las cosas también como que todos los procesos son malos, no, todos los procesos son naturales y también podríamos decir que entre comillas son perfectos. Esto que está ocurriendo tiene que ser así, es normal que sea así y es parte de. Y Claro, dentro de una visión global es perfecto. Ya, también uno no saca nada con negar la realidad. Hay que saber aceptar la realidad y saber vivirla, transitarla. Entonces lo que estaba hablando yo es que en la pirámide uno ve ya lo político, ve el Estado, los gobiernos, también ahí está la parte religiosa, están los paradigmas, la ciencia, los científicos, bla, 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 bla. Y uno va llegando después a las corporaciones que son los millonarios, y ahí uno empieza a entender, oh, los millonarios son jefes, están a la cabeza de organismos científicos, porque los financian, va, o sea, la salud del planeta, todo lo que tiene que ver con la medicina y todo, hay un millonario detrás. Y no es la persona más especialista en ese sentido. Ya, pero el dinero manda. Después, si uno sigue profundizando, se da cuenta que hay unos linajes, hay unos apellidos, hay unas familias. Y si uno sigue en el árbol, oh, se da cuenta que esas familias antes eran nobles. Bueno,
Están los burgueses que se hicieron millonarios y todo, y adquirieron mucho poder, pero la nobleza también nunca ha dejado su sitial, sino que ahora sigue rigiendo, pero bastante oculta. Pero están ahí. Después uno sigue y hay ciertos cultos. Esos clanes familiares, por ejemplo, adámicos. Pero, es verdad que que las grandes familias, así como los Rothschild y todo esto, tienen alguna ascendencia como de alguna raza superior, son como eso, ¿no? La parte de la realeza. Ah, mira, después voy a referirme un poquito a eso. Ya. Pero haciendo simple esto de la pirámide, después uno sigue en la pirámide y llega a algunos seres y después llega a uno. Entonces uno podría decir, siempre hay un ser que en este momento tiene más poder que todos. Y es interesante, y uno se puede empezar a fantasear, oh, ¿quién será ese ser? ¿Quién será ese uno que está en el pico de la pirámide? Bueno, y ahí hay muchas especulaciones que son supuestamente, si nosotros hablamos de energía, bueno, hay un ser ahí que está dominando el mundo. Y que es una encarnación de otro ser, de otros seres que son ya no, son inmateriales. Entonces, qué es lo que se habla de la conspiración ya a ese nivel? Ya saliendo un poco del nivel más reconocible o social, es que hay seres, los llamados demonios, que están rigiendo. ¿Ya? Y por eso que para lograr el avance y la ascensión de este planeta, bueno, hay que llegar ahí a un equilibrio y llega un momento que ya tienen que ser erradicados esos seres para que el planeta, bueno, y los seres del planeta y la evolución de esta humanidad siga su curso. Ya llega un momento que se dice, ya, pasó este proceso de oscurantismo. Ahora viene un nuevo amanecer y se va a recibir la luz. El hombre nuevamente va a tener conciencia y contacto con las dimensiones espirituales. Entonces se le pone fin a ese proceso oscuro donde realmente la parte más corrupta ha gobernado. Y ahí también está todo el mito del demiurgo, del falso dios, de los falsos dioses, ¿ya? Ocurre que, como he dicho yo, porque yo trato de hablar en general porque hay mucha información con nombre y apellido, bien textual, que están en muchos libros incluso, y muchas series también transmiten, pero lo importante es entender el proceso en general, el proceso en abstracto, muy en el orden filosófico, porque eso es lo que interesa, la enseñanza. O sea, entender el proceso más de que ponerle tanto nombre y decir, bueno, la fuente es esta y asegurar como que es la verdad única. Pero hay un proceso donde muchos seres divinos empezaron a colonizar las regiones del universo y se produjo una anomalía, una distorsión, una enfermedad y podríamos decir, apelando a un tipo de conocimiento que se le llamó un virus. Se creó un virus y ese virus enferma y corrompe a los seres. Y estamos hablando ya de a nivel divino. Entonces, hay algunos sistemas que cayeron en esta distorsión
y muchos seres divinos quedaron apresados en este virus, enfermos, y perdieron mucha conciencia y se corrompieron. Y ahí está la transmutación en negativos. Seres divinos de pura luz se transforman en demonios. Por ejemplo, Luzbel, Lucifer eran verdadera jerarquía ultraluminosa, grandes científicos cósmicos, pero se cayó en la caída de los dioses, los ángeles caídos y todo eso. ¿Y cuál es la idea? Rectificar, volver a sanar ya de esa distorsión. Y en ese proceso se está. Pero hay planetas y razas en donde hay una mezcla genética. La raza reptiliana, algunos, porque no todos los reptilianos son, pero hay unas razas reptilianas que se, se distorsionaron en su totalidad. Y esas razas reptilianos son conquistadores de planetas, se enquistan y también usan a los seres de esos planetas como energía, ya se alimentan de ellos y hacen experimentos genéticos y todo aquello. Bueno, y ellos, estos seres también están aquí en este planeta y están reclamando y ellos, eh, ¿saben lo que reclaman? Es como que reclaman la herencia de los seres habitantes de los planetas. Entonces, como que dicen que la raza humana somos hijos de ellos, entonces ellos reclaman esa, esa herencia. Entonces, los otros seres tienen que respetar también a los hijos de las razas. Pero no es tan así porque hay una disputa, porque nosotros también tenemos otra genética de otros, digamos, constelaciones y de otras razas galácticas. Entonces, nosotros podemos tener una mezcla genética de ayapliano, arturiano, con reptiliano. Ahora, de que en nuestra genética están los reptiloides, obviamente, porque estamos en este proceso de sanación y de rectificación y transmutación. Entonces, obviamente, tenemos genéticamente mucho de esa distorsión que tiene un origen reptiliano. Pero todos ahí están disputándose. Entonces, hay algunos seres que están abogando porque nosotros nos sanemos completamente, recuperemos nuestra conciencia divina, ¿ya? Y demos ya realmente salir de la prisión, por ejemplo, de las reencarnaciones. Porque nosotros, ¿por qué nos reencarnamos? Una vez volvemos a reencarnar, volvemos a encarnar. Muchos explican porque estamos aprendiendo, porque es una escuela y eso es verdad, pero la finalidad, cuando uno ya entiende y logra llegar a la finalidad de la encarnación, es precisamente para no reencarnar más. Una persona cuando sale de la universidad o de cualquier escuela, algunos están en la cárcel, porque la cárcel también es una escuela, los psiquiátricos también son una especie de escuela. eh, Podemos ver que a todos les toca un contexto distinto, unos más densos y otros más agradables, pero ¿cuál es la finalidad? Salir. Si uno se mete en la universidad, bueno, la cosa es salir egresado, no volver. ¿Por qué un médico va a volver un médico que ya lleva años trabajando va a volver a la universidad? Entonces, la finalidad de la encarnación es no encarnarse más. Entonces, Pero, perdón, pero ahí en ese tema, según lo que, bueno, hay varias opiniones, pero ahí en sí, ese tema es donde algunos opinan que estos seres que controlan la cosa de arriba te borran la información
al encarnar nuevamente para que tú, porque al final tú dices vengo a evolucionar, pero si no me acuerdo de nada, ¿cómo voy a evolucionar? Entonces como que el truco está como al final en eso, para que quedes dando vuelta todo el tiempo acá, ¿no? Y siga siendo como alimento hacia arriba. ¿Qué hay de eso? ¿Qué opináis de eso? Mira, como decís tú, hay muchas informaciones encontradas, Claro, hay muchas opiniones. Lo único que podría decir es que hay unos seres que, como dices tú, buscan que el ser humano esté siempre dormido e incluso acortan los años de vida. Hay todo un sistema para mantener a las personas eternamente dando vuelta aquí en encarnaciones con cuerpo material y dormidos totalmente, desconectados y claro, poseídos por el materialismo. Eso es obvio. Hay otros seres que buscan que el ser humano despierte a su origen divino. Entonces nosotros podemos dividir los seres de luz, los seres de oscuridad. Pero hay otros seres que están más, podríamos decir, más arriba de eso y que entienden el plan completo. Y dentro de ese proceso completo, dentro de este plan, estas dos posiciones tienen una razón de ser. Entonces dejan que eso ocurra porque tiene que ser así. O sea, nosotros necesitamos, se podría decir, necesitamos esos seres de oscuridad. Ellos tienen una misión y es parte de, y tenemos que aceptarla y entenderla. ¿Ya? Entonces, eso que uno podría decir, no, toda esta oscuridad es negativa y todo, y no tiene sentido, y ahí uno cae en una oscuridad de no aceptar el plan en su totalidad. Si uno empieza a pensar así, como a resistirse, como que todo es un engaño, todo está mal, que me borren, no, porque hay seres que están por sobre todo esto, y que entienden y permiten, y que sabían que los seres voluntarios, esas almas colonizadoras, iban a vivir miles de procesos. Por ejemplo, si hay un sistema, un planeta que cae en oscuridad y cae en distorsión, y los seres de dimensiones muy superiores, seres divinos, entienden que eso está ocurriendo y mandan a algunos voluntarios a sanar ese sistema, ese planeta y a las almas que están atrapadas ahí, hay una ley cósmica que es que todo se sana desde adentro. Nadie te puede sanar de afuera. Eso no existe. Entonces aquí entramos de repente ya en afirmaciones categóricas. En el universo todo se tiene que sanar desde adentro. Un organismo realmente se sana desde adentro. Si una persona tiene una enfermedad, yo no puedo venir de afuera y sanarlo. Yo puedo en el fondo hacer, puedo ser una ayuda en su propio proceso de sanación, ¿ya? Por eso uno, en el fondo, como no hay separación, si una persona es un terapeuta, en el fondo te estás reencontrando con una parte de ti mismo y tú estás activando, ¿ya? Y el otro ser también está haciendo su trabajo para activar energía de su propio organismo. Son sus propias energías las que se tienen que reequilibrar. En el fondo no es como que viene alguien con una varita mágica y te dice, ya, estás sano. No. Entonces, estos seres que encomendaban a los voluntarios a ir a entender qué ocurre en un planeta que se oscureció, sabían que y los voluntarios también sabían que el ir a meterse ahí, ellos mismos iban a adquirir esa anomalía. Pero como iban a tener una asistencia superior, siempre iban a estar asistidos. Bueno, iban a vivir ese proceso doloroso, terrible, pero a la larga sabían que eso iba a salir
a la luz y se iba a lograr la sanación, el rescate de esa energía divina. Por lo mismo, cuando los maestros vienen aquí y descienden a dimensiones y a realidades densas, corrompidas, enfermas, que han caído en ignorancia, en oscuridad, ellos saben que van a vivir ese proceso, van a vivir todo lo que se vive como humano, van a vivir esos procesos, van a tener tentaciones, van a caer en negación, van a tener sus caídas, se van a enfrentar a la oscuridad, pero su misión es transmutar en ellos mismos todo eso, ¿ya? Y a través de su propia experiencia, con un conocimiento superior, hacer un legado a los demás seres, ¿ya? Eso sí que es lo mismo que estamos haciendo nosotros con nuestra propia psiquis, pero lo hacen a un nivel como más exaltado nomás, con más conocimiento, que involucra más seres y que su conexión también es más directa, es más potente. Podríamos decir que ahí está la diferencia. Pero ahí hablando ya de la conspiración en el sentido ya más, podríamos decir, espiritual, ya más esotérico, más profundo, tiene que ver ya con que los seres de la pirámide, que tienen todo el poder, también son iniciados y son encarnaciones de otras energías no físicas que pertenecen a esos grupos llamados demonios. Mire, en el Ser Uno, en estos libros, que es una canalización de seres cósmicos, ellos le llaman energía reptiliana enferma. La- realmente el poder que está detrás de toda esta pirámide que se puede visualizar y se puede reconocer es una energía reptiliana enferma. Y no es una energía espiritual, no pertenece al espíritu, es, digamos, como una inteligencia artificial. Porque una entidad mental y psíquica enferma es un ser, es una entidad, pero podríamos definirla como una inteligencia artificial. Ejemplo, los incubos. Esto se dice que son como entidades creadas por la psique de alguna persona, ya, y alimentada constantemente, los incubos, sucubos, estoy dando un ejemplo. Y esos seres ya después piensan, actúan, tienen emoción, razonan, funcionan de alguna manera, pero no es una entidad espiritual. No es que la chispa divina esté ahí, sino que es una inteligencia, podríamos llamar astral, artificial. Entonces, en esas películas de ciencia ficción donde dicen cuando llegan como al centro de la dominación de algún ser que está rigiendo y sometiendo a todos los seres y llegan como una especie de holograma monstruoso, demoníaco, y que después lo desactivan y ese holograma así como que explota o se disuelve en el cosmos. Bueno, así es la realidad. Esas películas grafican muy bien la realidad. Es una anomalía, es como una inteligencia artificial que posee a los seres. Entonces, razas reptilianas, se dice que los draconianos, por ejemplo, son dominadores y están sometidos totalmente y los rige esta anomalía de ambición y de sometimiento. Son depredadores cósmicos. Para ellos el libre albedrío, todo eso vale cero. Ellos se apoderan de ciertos sistemas y rigen.
y esclavizan. Entonces, así como el ser humano trata a los ciertos animales para producir alimentos, bueno, ellos así tratan a los humanos de este planeta, por ejemplo. Pero quiero que piensen y reflexionen en eso. No es que exista que el demonio sea un ser espiritual que es un oponente a, digamos, Dios o a las divinidades. No, no existe el mal en ese sentido. Llega a entenderse filosóficamente de manera muy profunda que el mal no existe. Eso también es una clave para la conciencia. El mal no existe. Cuando se dice que solamente existe Dios o solo existe el amor o solo existe la divinidad o la luz, es verdad. Lo que ocurre es que cuando uno cae presa de un engaño, de una fantasía, de una falsa creencia, uno, la propia luz, la propia psiquis, su propia alma, cae en una especie de engaño, ¿ya? Y empieza a funcionar con esos antivalores y esa anomalía y se corrompe, y ahí podríamos definir lo que se vuelve un ser negativo, pero por un engaño, por un tipo de ignorancia, no porque exista el mal en esencia, porque eso después se puede rectificar. Eso yo creo que para terminar es un tema muy interesante que podemos reflexionar. No sé si se entiende. O sea, a mí me deja mucho más tranquilo porque yo tenía como una idea demasiada por el, ¿cómo se dice? De polar, ya, sí se entiende. Como que me deja más tranquilo porque el hecho de saber que arriba todavía hay más seres que entienden el proceso ambivalente, si lo podemos llamar así, por algo será. Claro, mira, hay una lógica en la terapia. Por ejemplo, la Ya, psicoterapia, la terapia emocional, la ontoterapia, que tiene que ver con que cuando uno, ya hablemoslo bien, cuando una persona se enferma, cuando una persona está enferma, en la parte, digamos, psicológica, hay muchas terapias que hacen que crear un contexto para que tú reconozcas tu enfermedad. Entonces tú al reconocerla, tienes que volver a hacer el proceso de nuevo. Y eso es como una especie de catarsis. Por ejemplo, la terapia Gestalt es así. Uno se vuelve a conectar con las emociones negativas, con el trauma. Uno se reconecta, uno va en busca de la anomalía, de la distorsión, del trauma, del dolor, de la herida. ¿Ya? bueno, Porque en un momento dado uno se da cuenta que uno está enfermo y que eso tiene muchas consecuencias negativas, pero uno no es plenamente consciente y para poder sanarse. Entonces, la terapia hace que uno de nuevo vaya en busca de eso y se reconecte y vuelva a vivir ese proceso. Y al volverlo a vivir con una guía consciente, porque el terapeuta ayuda a que la persona sea consciente del proceso que está reactivando. Ahí, al hacerse consciente, el paciente puede tener un discernimiento y empezar un proceso de sanación real y verdadero. O sea, es revivir el proceso pero de manera consciente. Entonces, eso es lo que se está produciendo en este planeta, ya que los seres que se distorsionaron se volvieron bestias, porque en nuestro origen divino nosotros no tenemos este cuerpo, no hay olores, no hay pelo, no.
porque si nosotros no nos afectáramos, todos seríamos un mono, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que entender que ese origen divino no lo perdimos y involucionamos bastante. Entonces, estamos también regidos por el ego, por una serie de falsas creencias de un sistema irreal. Entonces, hay que volver a recuperar la conciencia. Entonces, muchos seres que representan esa parte consciente de guía, miren, pensemos en no separación. Ya, hay uno, el ser se distorsionó, quedó atrapado en estos mundos densos, en oscuridad, en ignorancia. Ahí las consecuencias son la guerra, el abuso, el crimen, el control, el sometimiento de unos pocos hacia muchos, todo lo que puedan pensar. Pero hay otras partes de ese ser divino que están conscientes de eso y miran desde la dimensión espiritual toda esa realidad, entonces dicen, ya, hay que rescatar a esta otra parte de nosotros, hay que rectificarlo, hay que sanarlos. Entonces, ¿cuál es la terapia? Nosotros vamos a ingresar ahí y sin perder la conciencia los vamos a ir recuperando. Entonces, se crea como un anfiteatro, se creó como, digamos, estos mundos holográficos, una realidad holográfica donde todos los seres se meten ahí a revivir y a experimentar toda esta anomalía, todo este desorden, como es el planeta Tierra, porque en el planeta Tierra hay muchas razas, o sea, de muchas constelaciones llegan a este planeta a vivir ese proceso y también a ayudar a los seres que están atrapados. O sea, aquí es como una escuela que hay de todo. ¿Para qué? Para hacer una terapia planetaria. Y ahí todos reexperimentando, vuelven a despertar, vuelven a lograr el discernimiento y con ese impulso empiezan a rectificar. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que a nivel planetario, a nivel de humanidad, ya eh, se está como completando el tiempo de ese proceso y ya hay un rescate de un número de seres que ya están preparados para ese salto cuántico. Ya porque lo que viene después es como un mundo ya más en armonía y más rectificado. Pero ya se han rescatado un porcentaje de almas. Y la terapia esa hay que tomar, sería bueno tomar esa terapia que estáis comentando, ¿no? Me gustaría. Esa es en el centro, No, la terapia gestal, psicología transpersonal. ya. Pero la gente que más busca eso, bueno, es cuando identifica que tiene estados de ansiedad muy grandes o crisis de pánico. Bueno, hay gente que tiene fobia social. Bueno, ahí uno tiene que identificar muchas cosas. A mí me pasa la Adicción. movida del, claro, me pasa la cuestión de como media bipolar, que un día andáis como muy bien y otros días andáis pésimo. Sí, Sí. es que las terapias transpersonales con buenos especialistas siempre dan buen resultado. Ujú. A ver, ¿qué hora es? Estamos como en la hora. ¿Algún comentario? Luz, te quedaste para adentro. No, no sé si te estaba siguiendo todo el rato y concuerdo mucho yo con con esto, con estas energías pendulares, po, pero no son
que va y viene y que esto ocurre en poco tiempo, o sea, son muchos, muchos años, muchas personas. Yo creo que, yo pienso que todos hemos estado en ese lado de la energía, nos hemos ido para acá y después tenemos que volver al centro. Estoy hablando, por ejemplo, pensaba cuando tú hablabas en el caso de que tuvimos un tiempo muy, muy a la derecha, llamémosla, la energía, cuando los reyes eh, eran gente sabia y Claro. se les dibujaba con esa lunita porque tenían su aura clara y todo. Pero vinieron estos otros malulos y lo hicieron todo, se apoderaron del poder, se pusieron reyes, como no tenían esta aura, se inventaron una corona y se la pusieron en la Ujú. cabeza y se apoderaron de todo y se fueron al otro extremo. Entonces ahora el péndulo ya tiene que llegar al centro y empezar, y cuando tú hablas de esta terapia y esta gente que viene a nacer, eh, es la vida misma, po. Estamos aquí, una era que se está yendo y otra que está llegando porque se entrecruzan y empiezan a nacer los maestros, no solamente en salud, sino en alimentación orgánica, en fin, y hay que tener fe que no hay que evangelizarse con estas viejas energías, porque lo nuevo trae cosas buenas, po. Porque lo viejo, bueno, ellos se van tan al extremo, de ahí que viene el dicho, el fin justifica los medios y se miran solamente el ombligo y todo es plata, pero tenemos que vernos como personas integrales y yo creo que esto lo hemos visto, lo hemos vivido todos, es cosa de recordarlo, ¿ya? Y ya estamos aquí, ya estamos aprendiendo, y estamos despertando, porque el despertar no es llegar, oh, como en la mañana, cuando uno dice, "Ah, me desperté, me levanté y empiezo a hacer cosas". Empieza uno a darse cuenta que existen en la Tierra muchas razas, como decías tú, muchas dimensiones, y donde tú tienes tu conciencia, tienes tu realidad, y vives realidades distintas. Inclusive hay personas que acá viven tantas razas, que hay personas que vienen por un tiempo y se van porque vienen justamente a vivir esta experiencia, la Tierra. Tal como decías tú, una gran escuela, una gran escuela. Y aquí estamos, y eso es. A veces esta escuela parece circo. Yo veo a la gente y digo, "Oye, realmente tienen razón cuando dicen que esto es un circo", Miren, pero son el, experiencias que tenemos que vivir. haciendo una síntesis del sentido de la vida, uno, ¿para qué está aquí? Lo que te decía recién, pues este movimiento pendular son experiencias que tenemos que vivir para despertar, pues, para darnos cuenta que somos seres divinos. Claro, en concordancia con eso, el único sentido o el para qué es conocerse a sí mismo, nada más. ¿Ya? Claro, ¿Por qué? Porque si todo lo que haga uno, si uno no sabe quién es como un juego bien absurdo. Es como, mire, pónganse a pensar, todos los objetivos que tengan ustedes, todo lo que hacen, todas sus motivaciones, si ustedes, si nosotros, mejor dicho, no sabemos quiénes somos, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Por eso que los filósofos existencialistas profundizaron mucho en estas inquietudes. El existencialismo siempre se pregunta quién soy yo, qué sentido tiene la existencia, la vida, de dónde vengo y para dónde voy. Esas son las preguntas por las cuales nosotros estamos viviendo y existiendo. Si nosotros no logramos adquirir las respuestas verdaderas, certeras de eso, lo que hacemos no tiene mucho sentido.
es como un absurdo. Por eso es que los filósofos existenciales después llegaron a la conclusión de que la vida, la existencia era absurda. Claro, porque mientras nosotros no sepamos quiénes somos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos, la existencia es totalmente vacía. Es vacía. Porque los animales, les voy a poner el ejemplo, los animales, si bien es cierto, no tienen la conciencia para reconocer y poder explicar quiénes son, porque un león no tiene la conciencia de sí, decir yo soy un león, yo soy distinto a las cebras, y poder explicarlo, no tienen esa facultad cerebral que tienen los humanos, porque los humanos tienen otro cerebro, los cuales logran darle un sentido imaginativo y simbólico a la realidad y el lenguaje. Pero los animales, en el fondo, podríamos decir que de alguna manera saben lo que son o viven de acuerdo a lo que son, en perfecta coherencia. Un león hace lo que tiene que hacer, no tiene una vida irreal, no está en una fantasía de lo que es. Por eso que los animales actúan en perfecta, como digo yo, coherencia y realidad con lo que son y guiado por los instintos. Entonces, de ahí que todos funcionan igual, porque son lo que son. Ya, el problema es que el ser humano no sabe lo que es. ¿Por qué no sabe lo que es? Porque tiene una falsa percepción y una falsa identidad, ya que perdió el conocimiento de lo que es, ya que nosotros somos seres, ya que tenemos bastante cuerpos existenciales y estamos habitando bastantes dimensiones y nuestra esencia, que podríamos decir nuestra esencia eterna de lo que estamos hechos, cómo fuimos creados, es una sustancia divina. Como decía la luz, somos seres divinos. Eso es lo que somos. A imagen y semejanza de Dios, somos un hijo de Dios, un ser celestial, eterno, en unidad, pero nosotros perdimos esa conciencia, entramos en una percepción limitada y estamos viviendo una irrealidad de lo que somos de acuerdo a los cinco sentidos: olfato, tacto, vista, oído, ¿ya? Y nosotros creemos que nuestra existencia tiene que ver con esa dimensión, esta 3D. Y se crea una identidad falsa, un ego. El ego cree en la muerte, cree en la separación, no sabe nada de la eternidad, de el poder de la mente, de su psique, nada, está desconectado. Entonces se percibe como un ser bastante inferior, que tiene que luchar contra todo y contra todos por la supervivencia. Entonces, nosotros podríamos decir, oye, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué viniste a aprender? ¿Cuáles son tus desafíos? Que si tú los logras, a lo mejor después ya no vas a volver a vivirlo, o ya aprendiste, ya hay unos dicen, bueno, yo soy súper pobre, yo estoy en la carencia, y mi desafío en la vida es lograr la abundancia y la prosperidad. En términos simples, tener plata. Ya yo vine aquí a tener plata, yo no tengo plata, entonces ese es el desafío de mi vida. Oye, pero en toda tu existencia a lo mejor fuiste ultramillonario, fuiste rey. O sea, eso ya lo viviste. Ese no, ¿cómo puede ser el sentido de tu vida si eso ya has vivido eso? Otro es que, no sé, cualquier cosa, no, yo vine a ser un excelente profesional aquí, bueno, pero ya lo fuiste. A lo mejor fuiste un sabio, un gran científico. Entonces nosotros hemos vivido por millones de experiencias de pobreza, de riqueza, hemos sido hombres, hemos sido asesinos, también los que se sienten de que son víctimas de poderes y de
seres malvados que están en la cima de la pirámide. Bueno, también eso es acción y reacción, si nosotros también hemos colaborado con eso. Le aseguro que si podíamos tener conciencia de muchas vidas en este planeta, a lo mejor nos veríamos siendo un rey que tiene esclavos, que abusaba de mujeres, que pedía dinero al pueblo, que subyugaba, a lo mejor era un romano que castigaba a los... Mire, yo conozco a una persona que tiene conciencia que en una vida pasada fue un romano que azotaba a cristianos y ahora es súper cristiano, ¿ya? Entonces, todo esto que también estamos viviendo es producto de lo que nosotros mismos hemos forjado. Así que el victimismo y también ser como tan crítico en el sentido de separarse de lo que se está viviendo es una ilusión. Nosotros estamos viviendo lo mismo que hemos creado y nosotros mismos tenemos que resolverlo. Los seres cósmicos vienen a ayudar, a guiar, a dar siempre lo que han hecho, que son parte de nuestra propia conciencia cósmica, nos entregan directriz y conocimiento, pero el trabajo lo tenemos que hacer acá, todos. Uno se autosana, se autotransmuta. Por lo que digo es que el fin último, de ahí partir y de ahí uno como rol, claro, tiene que ser buen profesional, si es padre, tratar de ser buen padre, y todos los objetivos que vienen como hacia abajo deben nacer de una conciencia certera y profunda del real sentido. Y el real sentido de nuestra existencia es saber quiénes somos. Porque, repito, si nosotros no sabemos quiénes somos, todos los otros subobjetivos y todas nuestras luchas, todos nuestros desafíos, como que no parten de una base sólida, de un centro superior. Entonces, volver a reconocernos, a recuperar nuestra conciencia divina y saber realmente lo que somos es crucial. Y cuando los seres del planeta tengan ese conocimiento, estén conectados y recuperen ya ese estado de conciencia, ¿saben cómo va a ser la sociedad? La sociedad va a ser respetuosa, armónica, colaborativa, creativa, respetuosa. Así va a ser la sociedad porque los seres ya saben lo que son y todos se van a respetar como iguales. No van a haber explotación, conflictos, guerra, dominación. No va a existir eso. De ahí que, si bien es cierto, uno colabora con las luchas por la justicia en un ámbito relativo, ¿ya? Y uno también tiene su opinión de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, no hay que ser tan iluso de decir que un sistema, un líder, un partido político, un movimiento, van a reformar el mundo. Porque como pretendía el comunismo, el comunismo es una ideología que se escribió para crear un mundo ideal y un hombre nuevo, pero como los seres humanos no saben lo que son y están llenos de falsas creencias y de corrupción, el sistema que le pongan se va a corromper. Por eso que el capitalismo está corrompido, el comunismo está corrompido, no sé, la socialdemocracia también, hay seres corruptos. En todos lados hay corrupción, en la iglesia. ¿Por qué? Porque el ser humano está corrupto y no sabe lo que es. Por eso yo respeto mucho a Matías de Estéfano, ¿ya? Este conectado, porque habla eso, habla lo mismo que estoy diciendo yo. Él dice, el mejor sistema que él reconoce le puso ontocracia. La ontocracia es un sistema
social o de gobierno, podríamos decir, que existe en otros planetas donde, bueno, todos ya están ahí conectados con su esencia divina, o planetas más evolucionados en ese sentido. ¿Por qué existe la ontocracia? Porque la ontocracia es el gobierno del ser. Onto es ser, es lo que nosotros somos. Entonces, es un sistema basado en lo que somos. En pleno conocimiento, ya se crea una sociedad. Entonces, una de las formas también de que uno pueda entender lo que nosotros somos a una escala superior, a un nivel de dimensiones más elevadas, más espirituales, e incluso aplicando la fórmula como es arriba es abajo, observar cómo funciona nuestra biología. Nosotros, si observamos cómo funciona nuestra biología, podríamos entender cómo funciona el universo a escala superior. Entonces, ¿qué sería la ontocracia? La ontocracia sería de que va en relación con nuestras células. Nosotros tenemos células que están especializadas en cierto funcionalismo. Hay células del sistema digestivo, hay células coronarias, hay células en el cerebro, y todas tienen una función específica. Y ninguna célula le interesa y ni siente envidia de la función que tiene otra célula. Lo único que le interesa a una célula es hacer su trabajo de la manera más eficiente. Es el único sentido que tiene, ser un colaborador en el equilibrio y en el organismo total. Cuando todas las células están funcionando bien, el organismo está sano, completamente sano. Y eso llévelo al universo y en todas sus dimensiones. Entonces, el ser humano como una célula perdió esa conciencia. Entonces, hay unas células que son, no sé, eh, albañiles, hay unas células que son músicos y le tienen envidia y reclaman porque hay otras células que son presidentes de la República y ganan más dinero y tienen más recursos, y hay otras células que no están conformes con lo que son, entonces quieren aspirar a más. Ya, o sea, estoy relativizando algo como bien absurdo en el sentido de que la ontocracia en este sistema en pleno conocimiento de lo que somos sería que cada uno se especialice en su labor, en su naturaleza, y el objetivo no es acumular bienes ni riquezas por sobre lo otro, sino que recibir los recursos necesarios para su labor. Y no se pretende más, pero obviamente con una vida digna, no en carencia ni en pobreza. Estamos hablando obviamente que es así. Pero si una persona es científica, ya un ser es científico o es gobernante, obviamente requiere más recursos que otro ser que fabrica algo, que fabrica como vehículos, por ejemplo. Pero esos recursos que les son otorgados para su función no es propiedad privada, sino que necesita más recursos y el organismo le entrega más recursos para eso, más recursos de estudio, de aprendizaje, de laboratorio, de despachos, de oficina, de gente que trabaja con él, de lo que sea. Pero no existe el concepto de la propiedad privada, ¿ya? Y tampoco existe ese concepto comunista de que todos reciben los mismos recursos. No, unas personas necesitan más recursos que otros, de acuerdo a sus funciones. Eso es un ejemplo de que yo aprendí de Matías de Estéfano, que él habla de que un sistema más evolucionado y que incluso se va a implantar en la nueva era, ya que vienen en esta evolución planetaria, va a ser la ontocracia. Y ya hay que estarla pensando, estudiando, porque en los sistemas antiguos que imperan ahora y que están en constante debate,
y lucha infructuosa, todo eso va a desaparecer, se va a instaurar otro sistema, en pleno conocimiento de lo que nosotros somos. Es como decir, sí, estoy siguiendo esto. O sea, es absurdo pensar un, que hoy en día otro nos va a solucionar nuestros problemas. Y cuando hablamos de la autocracia, estamos hablando de revalorizar nuestras virtudes, nuestros dones. Es Claro, decir, el que tiene dedos para piano, que se dedique a tocar el piano y sea feliz con eso y le entregue felicidad a los demás. Y el que hace, no sé, casa de arquitecto, bien por él. Si yo lo entiendo así. Y bueno, yo creo que para eso falta, no falta ni tanto ni falta mucho, pero todos estos cambios de era igual son años. Ojalá nosotros los podamos vivir en cierto tiempo para que se acabe. En este minuto se está pasando por. Yo no veo mucha televisión, veo televisión para ver películas y cosas así, pero no para ver noticias porque son tan repetitivas, pero veo que hay, y estoy hablando de nuestro país, hay mucha gente bastante opresiva, es decir, viviendo encarcelada en sus hogares. Entonces, por eso te digo, esto va a ser lento para que las generaciones se puedan recambiar y vengan con esta mentalidad y, y tener esperanza que todo va a estar bien. Pero antes que se me olvide, quería decirle a este chiquillo que habló recién que estaba con depresión, que era, ¿no? Bipolaridad, que pruebe con la cuántica. Sabes tú que yo hago bastante sanación cuántica acá en Rancagua, no tengo redes sociales, digamos lo que hago en eso, porque si no me llegaría mucha gente, tanto tiempo, ¿no? O sea, tengo harto tiempo, pero no lo quiero dedicar 100% a eso. Pero eh, me gusta más la recomendación, el uno a uno, y fíjate que yo lo hago con harta fe, que todo va a estar bien, y personas con problemas psicológicos, ya sea depresión, fobias, traumas, tranca y qué sé yo, les ha ido bastante bien, se recuperan. Así que Miguel, tú que estás ahí en la fundación, invítalo a que vaya a la fundación, que se haga una sanación, le va a ayudar, porque a veces son energías estancadas o pueden ser, no sé, tantas cosas que pueden ser. Uno simplemente es un puente. Yo me veo así, yo me veo como un puente haciendo esto y hay gente, o sea, gente, espíritu, más arriba que regulan todo, que hacen el resto y resulta. sí, también Eso, pues, Miguel. hay miles de terapias, todas son buenas y está invitado Eduardo a hacer su sanación cuántica donde quiere, cuando pueda. Así que nos vemos la próxima semana y les doy las gracias y Nos que vemos. Gracias, Miguel, que estés súper bien. ¿Cómo se llama el otro chiquito? Eduardo. Eduardo. Eduardo, sí, Chao, Eduardo, que estés bien, recupérate, Chao. Y ten buen ánimo. yo muchas gracias. vi que se conectó Heidi, así que también gracias Heidi por la Ah, conexión Katie, y Katie, que estés bien. hablamos. Chao, Chao. chao, chao.